En el principio de los tiempos, cuando el cosmos nórdico ya había sido forjado desde las cenizas del gigante primordial Ymir, dos familias divinas completamente distintas gobernaban sobre los 9 reinos con poderes, naturalezas y propósitos que jamás habrían de encontrarse en concordia. Los dioses se dividían en 2 linajes separados, cada uno reinando desde sus propios dominios celestiales, cada uno portando dones sagrados que definían el orden mismo de la existencia. Estas 2 razas de inmortales, los Aesir y los Vanir, permanecían aisladas en sus respectivos mundos, ignorantes del destino terrible que habría de unirlos a través del fuego y la sangre. La separación entre ambos panteones no era meramente geográfica, sino que representaba 2 filosofías divinas radicalmente opuestas sobre el gobierno del cosmos y la esencia misma del poder celestial. Desde la fortaleza dorada de Asgard, conectada a Midgard por el puente resplandeciente Bifrost, custodiado eternamente por Heimdall el Vigilante, reinaban los Aesir con autoridad absoluta e incuestionable. El gran Odín, el padre de todos, se alzaba como señor supremo de este panteón guerrero, sentado en su trono Hlidskjalf, desde donde sus ojos penetrantes observaban cada rincón de los 9 mundos con sabiduría ancestral acumulada a través de sacrificios inimaginables. A su lado se encontraban los dioses más formidables y temidos del cosmos. Thor, el portador del martillo Mjolnir, cuyo trueno sacudía las montañas y cuyos golpes aplastaban cráneos de gigantes. Tyr, el valiente dios de la guerra y la justicia que había sacrificado su propia mano derecha para encadenar al lobo monstruoso Fenrir. Frigg, la sabia esposa de Odín y madre celestial que conocía todos los destinos, pero jamás los revelaba. Y Heimdall, el guardián de Asgard, cuyos sentidos sobrenaturales podían detectar el crecimiento de la hierba y el vuelo de las alas. Los Aesir personificaban el orden político, la estructura militar, la disciplina marcial y la conquista territorial mediante la fuerza bruta y la estrategia bélica despiadada. El dominio de los Aesir se extendía sobre los conceptos fundamentales de la autoridad cósmica y el gobierno mediante el poder absoluto e indiscutible. Ellos eran los arquitectos del orden social divino, los legisladores celestiales que establecían las leyes inmutables que regían el comportamiento de dioses, hombres y bestias por igual. Su naturaleza guerrera los impulsaba constantemente a la acción, a la conquista, a la expansión de su influencia mediante hazañas heroicas y batallas gloriosas que serían cantadas por los escaldos durante milenios. Los Aesir valoraban la valentía en combate por encima de toda virtud, el honor en la guerra como expresión suprema de nobleza, la lealtad inquebrantable hacia el clan como lazo sagrado y la astucia estratégica como complemento necesario a la fuerza física descomunal. Desde su ciudad celestial fortificada con murallas impenetrables construidas por gigantes engañados, los Aesir observaban con orgullo y arrogancia su creación, convencidos de su supremacía absoluta sobre cualquier otra forma de poder divino existente en el cosmos. Más allá de Asgard, en el reino místico de Vanaheim, envuelto en brumas eternas y bosques primordiales donde la naturaleza florecía en su estado más salvaje y puro, habitaban los Vanir con una esencia completamente diferente y opuesta. Estos dioses antiguos personificaban las fuerzas vitales fundamentales de la existencia, la fertilidad de la tierra que permitía las cosechas abundantes, la prosperidad material que enriquecía a los pueblos, la sexualidad sagrada como expresión del poder creativo divino y la magia natural conocida como Seidr que permitía alterar el destino mismo y comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Los Vanir más prominentes eran Njordr, el poderoso dios del mar y los vientos que controlaba las mareas y garantizaba la pesca abundante, su hijo Freyr, el señor de la lluvia, y el sol naciente, cuya presencia traía prosperidad a los campos y fertilidad al ganado, y su hija Freyja, la diosa incomparable de la belleza, el amor y la magia Seidr, cuyo collar Brisingamen brillaba con luz propia y cuyo poder místico superaba al de cualquier otro ser divino.
Los Vanir no buscaban la gloria en el combate, sino la armonía con los ciclos naturales. No imponían orden mediante la espada, sino mediante el florecimiento de la vida misma. La naturaleza de los Vanir se fundamentaba en su conexión profunda e inquebrantable con las fuerzas primordiales de la naturaleza y los misterios arcanos de la magia antigua prohibida. Mientras los Aesir construían fortalezas y forjaban armas mortíferas, los Vanir cultivaban jardines místicos donde crecían plantas con propiedades sobrenaturales y realizaban rituales complejos para comunicarse con los espíritus elementales de la tierra, el agua, el fuego y el aire. La magia Seidr, que dominaban con maestría absoluta, les otorgaba poderes que desafiaban la comprensión. La capacidad de ver el futuro tejido en el entramado del destino, de alterar la suerte de guerreros y reyes, de invocar tormentas devastadoras o calmas benditas, de cambiar de forma física adoptando cuerpos de animales o elementos naturales. Esta magia era considerada por los orgullosos Aesir como práctica femenina e indigna de guerreros, pues requería sumisión ante fuerzas superiores en lugar de dominación mediante la fuerza. Los Vanir habitaban un mundo donde la riqueza no se medía en conquistas territoriales, sino en la abundancia de las cosechas, donde el poder no emanaba de la espada, sino del conocimiento secreto de los misterios cósmicos. Durante eras incontables, ambos panteones existieron en sus respectivos reinos sin contacto significativo, cada uno perfecto y completo en su propia esfera de influencia divina. Los Aesir gobernaban desde Asgard con mano de hierro, estableciendo el orden cósmico mediante tratados y conquistas, mientras los Vanir florecían en Vanaheim rodeados de abundancia natural y sabiduría ancestral acumulada a través de generaciones inmortales. Los dioses guerreros miraban con desdén las artes mágicas de los Vanir, considerándolas trucos femeninos indignos de verdaderos combatientes, mientras que los dioses de la fertilidad veían la brutalidad de los Aesir como vulgaridad primitiva carente de sofisticación espiritual. Esta separación fundamental entre dos formas radicalmente distintas de poder divino permanecía estable, manteniendo el equilibrio cósmico que permitía la existencia continua de los 9 mundos. Nadie entre los inmortales podía imaginar que este orden milenario estaba destinado a colapsar de la manera más violenta y sangrienta, desatando un conflicto que estremecería los cimientos mismos de la realidad y alteraría para siempre la estructura del cosmos nórdico. En los albores de la eternidad, cuando el orden de los mundos aún brillaba intacto y los panteones de Asgard y Vanaheim mantenían su distancia con arrogancia solemne, una figura envuelta en misterio y resplandor cruzó las puertas de la fortaleza dorada. Gullveig, hechicera Vanir, llegó a Asgard con una gracia inquietante, portando el atractivo inmortal de la magia Seidr y la obsidiana tentación del oro puro. Su andar era seguro, su mirada incontestable, y desde el instante de su llegada esparcía rumores de riquezas y promesas de poder desconocido entre los miembros del altivo consejo de Odín. La presencia de Gullveig se sentía como un presagio, un viento nuevo que desordenaba el equilibrio sagrado con la promesa de una transformación inevitable. Los Aesir, dioses de la guerra y el orden, observaban a Gullveig con creciente fascinación y recelo, pues su maestría en artes proféticas desbordaba todo límite conocido por los guardianes de Asgard. Ella narraba historias secretas de tesoros ocultos bajo el hielo y poderes capaces de doblar el destino de cualquier linaje, y lo hacía con una voz envuelta en seducción, llevando a muchos a la admiración y a otros a la envidia y al deseo impuro. La magia Seidr, desconocida y originalmente despreciada por los Aesir, comenzó a calar en los corazones más recios, corrompiendo el orgullo marcial y despertando ansias de riquezas incontrolables. Los dioses, fortificados en el valor guerrero, vieron tambalear la armadura de su virtud. El eco de la corrupción retumbaba en las cámaras doradas, y el miedo al cambio se tornó en odio visceral y premonición de desastre.
Convocados por el temor al desbalance y la certeza de que Gullveig sería instrumento de ruina, los Aesir decidieron administrar una lección sin medida ni misericordia. Reunidos bajo la sombra monumental del salón de Gladsheim, los dioses rodearon a la intrusa, la acusaron de pervertir la armonía del reino y sentenciaron su muerte con cruel consenso. Gullveig fue atravesada por lanzas implacablemente. Su cuerpo, que nunca mostró temor ni vacilación, fue consumido por el fuego sagrado en 3 ocasiones distintas, durante rituales profundamente solemnes ante la mirada de toda la corte celestial. Sin embargo, la carne de Gullveig renacía intacta de cada hoguera. La bruma dorada de la magia cubría sus heridas y sus ojos resplandecían con el fulgor de la inmortalidad. Era como si la tierra misma se negase a perder el poder ancestral que ella traía en sus venas. A cada renacer, la diosa hechicera emergía del fuego más altiva y poderosa que antes, una prueba viviente ante los Aesir de que la magia Vanir superaba en esencia la fuerza bruta y la severidad marcial de Asgard. Los sentimientos de pavor creciente y reverencia oscura se apoderaron de los espectadores, pues nunca en la historia milenaria de los panteones se había presenciado tal prodigio. Alguien capaz de desafiar la muerte impuesta por la Asamblea Divina, encarnando el eterno retorno y la resiliencia total frente a la furia de los señores guerreros. Gullveig, su cuerpo iluminado por la luz del oro y la magia, se convirtió entonces en símbolo de lo inquebrantable y la semilla de la discordia que, inevitablemente, rompería la paz originaria. La última hoguera no purificó el crimen para los Aesir, sino que consagró la humillación absoluta de su poder, marcando en los salones sagrados la mancha de un ultraje inimaginable que solo podría expiarse con sangre y guerra. Gullveig fue finalmente expulsada, desterrada a los confines de los mundos por decreto inclemente de Odín y sus consejeros, pero la afrenta permanecía ardiente en el corazón de los Vanir, como si un fuego sagrado hubiese sido encendido en los bosques de Vanaheim. Los rumores del suplicio y la triple muerte dieron la vuelta al cosmos, y los ecos del sufrimiento de la hechicera inmortal retumbaron en las tierras fértiles y los palacios de niebla de los Vanir, quienes consideraron el acto de los Aesir como la máxima traición y humillación a su linaje milenario y a los códigos inviolables de convivencia entre los dioses. En lo profundo de Vanaheim, el dolor y la indignación se transformaron en rabia sagrada, y un grito de venganza se propagó por los bosques eternos donde la magia y la vida se entrelazan. No era solo la pérdida lo que agitaba el espíritu de los Vanir, sino el sacrilegio cometido contra su más estimada practicante de las artes secretas, la portadora de fortunas y misterios, la diosa que les enseñara la resiliencia ante la adversidad. Era una afrenta cruel, un insulto de magnitudes cósmicas, pues Gullveig representaba todo lo que hacía a los Vanir incomparables y temidos: el dominio sobre la magia, la riqueza, la prosperidad y la vida misma. El linaje Vanir, sumido en la solemnidad de sus rituales y en la pasión de su furia renovada, preparó el avance más atroz y devastador que los dioses de los 9 mundos habrían de presenciar. Desde aquel instante, los caminos del destino se sellaron con el hierro de la venganza y la promesa de conflicto. Gullveig se convirtió en leyenda imperecedera y en causa fundamental del primer gran enfrentamiento entre divinidad y divinidad, el conflicto que por su magnitud y profundidad trascendería toda rivalidad previa. La guerra no sería solo entre dioses, sino entre formas de comprender la realidad, el poder que destruye y el poder que transforma, la fuerza que doblega y la magia que renace sin cesar. Así, con el ultraje de Gullveig, los cimientos del cosmos comenzaron a temblar y la era del primer gran conflicto divino se anunciaba como tempestad inevitable. La noticia del ultraje infligido a Gullveig se extendió velozmente por los bosques eternos de Vanaheim como fuego incontrolable devorado por viento del norte, encendiendo en el corazón de cada dios Vanir el ímpetu irrefrenable de la venganza más sagrada y absoluta.
Los señores de la fertilidad y la prosperidad convocaron un consejo en los salones de niebla donde la magia ancestral palpitaba en cada piedra, cada hoja, cada aliento de aire cargado de poder primordial. Njordr, señor de las mareas, Freyr, portador de la espada que luchaba sola, y Freyja, la hechicera suprema, exigieron con voz unánime que los Aesir pagaran con sangre divina, con humillación eterna, con la destrucción completa de su arrogancia imperial. El mensaje fue claro como cristal bajo luz de luna: compensación por la hechicera torturada, reparación del honor mancillado, o guerra total sin cuartel ni misericordia. Los emisarios Vanir cruzaron los mundos portando la exigencia solemne hasta las puertas refulgentes de Asgard, donde fueron recibidos con desdén glacial y silencio cargado de hostilidad palpable. Odín, el padre de todos, sentado en su trono que observaba la totalidad del cosmos, escuchó las demandas con rostro impenetrable como roca milenaria, mientras Thor apretaba el mango de Mjolnir con furia apenas contenida y Tyr afilaba mentalmente las estrategias de batalla futura. Los Aesir, orgullosos señores de la guerra y el orden político, consideraban la petición Vanir como insulto adicional, como si ellos, los arquitectos del cosmos y vencedores de gigantes primordiales, debieran inclinarse ante hechiceros de fertilidad y cosechas. La respuesta de Odín fue terminante, pronunciada con voz que resonó como trueno distante. Los Aesir no se disculpaban, no pagaban tributo, no se arrodillaban ante nadie, y Gulveig había recibido el castigo merecido por corromper la pureza marcial de Asgard. El rechazo altivo de los Aesir desató la furia contenida de los Vanir como dique roto liberando torrente devastador de poder mágico acumulado durante eras incontables. Desde Vanaheim surgió un ejército envuelto en niebla esmeralda y llamas doradas, avanzando hacia Asgard con determinación inquebrantable y sed de justicia divina que no conocería freno hasta ver las murallas doradas reducidas a cenizas. Los Vanir no marchaban en formaciones militares como hacían los Aesir, sino que se movían como fuerzas de la naturaleza misma: tormentas encarnadas, terremotos con voluntad propia, inundaciones conscientes de su poder destructivo. La magia Seidr se desplegaba en oleadas invisibles que derribaban las defensas aparentemente impenetrables de Asgard, haciendo temblar los cimientos de la fortaleza celestial y sembrando confusión entre los guerreros divinos acostumbrados solo a combate físico directo. Los Aesir respondieron con la ferocidad brutal que los definía desde el alba de su existencia, lanzándose al combate con armas forjadas en el fuego primordial y tácticas militares perfeccionadas durante milenios de conquistas. Thor blandía Mjolnir con furia descomunal. Cada golpe del martillo sagrado generaba truenos que destrozaban montañas y relámpagos que partían el cielo en fragmentos luminosos, mientras Tyr coordinaba las legiones divinas con precisión quirúrgica de general supremo. Los Aesir confiaban en su superioridad marcial, en la fuerza bruta de sus cuerpos inmortales templados en batallas contra gigantes de hielo y fuego, en armaduras impenetrables y espadas que nunca perdían filo. Sin embargo, por primera vez en su historia gloriosa, los señores de Asgard enfrentaban un enemigo que no podía ser vencido mediante simple superioridad física o estrategia convencional de campo de batalla. Los Vanir desplegaban magia devastadora que transformaba el campo de batalla en paisaje de pesadilla donde las leyes naturales dejaban de aplicarse y el caos reinaba supremo. Freyja invocaba hechizos de confusión que hacían a los guerreros Aesir atacarse entre sí, incapaces de distinguir aliado de enemigo bajo el velo de ilusiones perfectas e inquebrantables. Freyr comandaba las fuerzas de la naturaleza para que la tierra misma se levantara contra los invasores. Raíces gigantescas emergían del suelo para atrapar a los combatientes, y tormentas descomunales oscurecían el cielo arrancando la visibilidad.
Njordr desataba mareas imposibles que inundaban los campos de Asgard y olas titánicas que estrellaban contra las murallas con fuerza capaz de pulverizar montañas enteras. La regeneración mágica permitía a los Vanir heridos levantarse una y otra vez, sus cuerpos restaurados por el poder de la tierra fértil que los nutría con energía inagotable. La guerra se extendió durante años incontables, cada día trayendo nuevas batallas épicas donde el metal chocaba contra magia, donde la fuerza bruta se estrellaba contra hechizos antiguos, donde el orgullo marcial enfrentaba la sabiduría mística en combate sin tregua ni descanso. Los campos de Asgard se teñían alternadamente de sangre dorada divina y cenizas de hechizos consumidos, mientras Vanaheim sufría los embates de ejércitos organizados que marchaban con disciplina implacable destruyendo bosques sagrados. Ningún bando lograba victoria decisiva, pues los Aesir no podían contrarrestar completamente la magia Seidr que alteraba la realidad misma, mientras los Vanir no poseían la capacidad militar organizada para conquistar territorialmente a los señores de la guerra. El equilibrio terrible se mantenía en punto muerto sangriento, donde ambos panteones sangraban sin cesar, pero ninguno caía derrotado. Con el paso de los años eternos, tanto Aesir como Vanir comenzaron a comprender la verdad terrible que se cernía sobre su conflicto interminable. La destrucción mutua solo beneficiaría a los gigantes del caos que aguardaban en los confines de los mundos, observando con deleite oscuro cómo los dioses se aniquilaban entre sí. Los Jotun de hielo y fuego, enemigos ancestrales de todo orden divino, esperaban pacientemente que los panteones se debilitaran lo suficiente para lanzar su propio asalto devastador contra un cosmos desprotegido. Odín, desde su sabiduría adquirida mediante sacrificio en el Yggdrasil, percibió que la guerra sin fin conducía inexorablemente hacia el colapso total del orden cósmico y el triunfo definitivo del caos primordial. Los líderes Vanir, igualmente exhaustos y conscientes de que la venganza ya había cobrado suficiente precio en vidas y destrucción, reconocieron que la continuación del conflicto solo sembrarían ruina para ambos bandos y para la totalidad de los 9 mundos. Bajo el peso aplastante de la devastación mutua y la certeza de que la guerra interminable conduciría inexorablemente al colapso total del cosmos, ambos panteones convocaron emisarios para negociar un tratado que trascendería toda enemistad previa y alteraría para siempre la estructura divina de los 9 mundos. Los salones de Asgard y Vanaheim resonaban con deliberaciones solemnes donde dioses guerreros y dioses de la fertilidad debatían con gravedad ancestral las condiciones de una paz que requería sacrificios sin precedentes de ambas partes. Odín comprendía con sabiduría adquirida mediante su sacrificio en el Yggdrasil que la continuación del conflicto solo fortalecería a los gigantes del caos, mientras Njordr reconocía que la venganza ya había cobrado suficiente tributo en destrucción y sangre inmortal derramada. El acuerdo propuesto era revolucionario en su naturaleza, no sería meramente un cese de hostilidades ni un tratado territorial convencional, sino la unificación completa y total de ambos panteones en una sola familia divina que combinaría las fortalezas de guerra y magia, fuerza y fertilidad, orden y naturaleza. El elemento central del tratado histórico fue el Intaorinnui, el intercambio de rehenes divinos, práctica ancestral que garantizaba el cumplimiento de pactos mediante la presencia física de miembros prominentes de cada familia en el territorio del antiguo enemigo. Los Vanir enviaron a sus figuras más veneradas y poderosas. Njordr, el señor de los mares, cuyas manos controlaban mareas y vientos con autoridad absoluta. Su hijo Freyr, portador de la espada mágica que combatía sola, y dios de la lluvia que traía prosperidad a los campos, y su hija Freyja, la incomparable maestra del Seidr, cuya belleza deslumbrante solo era superada por su poder místico devastador.
Estos 3 dioses Vanir no fueron tratados como prisioneros ni rehenes humillados, sino que fueron recibidos en Asgard con honores celestiales y elevados a posiciones de suprema importancia dentro del panteón unificado. Los Aesir reconocieron públicamente la valía de los dioses Vanir, construyeron templos magníficos para su adoración y les otorgaron asientos en el Consejo Supremo, donde las decisiones cósmicas más trascendentales se deliberaban con solemnidad eterna. Freyja, la diosa de belleza sobrenatural y poder mágico incomparable, se convirtió en figura central de la transformación cultural que siguió a la unificación de los panteones divinos. Ella, maestra suprema de la magia Seidr, que los Aesir habían despreciado previamente como arte femenina indigna de guerreros verdaderos, fue invitada al salón mismo de Odín para enseñar sus secretos arcanos al Padre de todos. El gran señor de Asgard, quien había sacrificado un ojo por sabiduría y colgado 9 días del árbol cósmico para obtener el conocimiento de las runas, se arrodilló metafóricamente ante la diosa Vanir para aprender los misterios del Seidr que permitían ver el futuro tejido en el entramado del destino, comunicarse con espíritus de los muertos, alterar la suerte de mortales e inmortales, y manipular las fuerzas fundamentales de la naturaleza mediante rituales complejos. Odín absorbió estas enseñanzas con hambre insaciable de conocimiento, expandiendo sus capacidades místicas hasta alcanzar la omnisciencia que lo caracterizaría en las eras venideras y que le permitiría prepararse para el Ragnarok inevitable. En contrapartida, los Aesir enviaron a Vanaheim sus propios representantes divinos. Hoenir, dios de alto rango cuya presencia imponente sugería sabiduría profunda y capacidad de liderazgo excepcional, acompañado por Mimir, el sabio incomparable, cuyo conocimiento abarcaba secretos del pasado, presente y futuro con claridad cristalina. Sin embargo, esta parte del intercambio no transcurrió con la armonía que caracterizó la recepción de los dioses Vanir en Asgard, pues pronto se reveló una verdad inquietante que amenazó con reencender el conflicto apenas sofocado. Hoenir, a pesar de su apariencia majestuosa y su porte noble, demostraba ser completamente indeciso e incapaz de tomar decisiones importantes sin la guía constante de Mimir, quien susurraba respuestas y consejos en cada deliberación del Consejo Vanir. Los dioses de Vanaheim percibieron rápidamente que habían sido engañados mediante este intercambio desigual. Mientras ellos enviaron sus figuras más competentes y poderosas, los Aesir habían despachado un dios hueco cuya aparente sabiduría era enteramente dependiente de su acompañante mortal. La furia de los Vanir ante este engaño percibido estalló con violencia contenida que amenazaba con destruir la paz recién establecida y reanudar la guerra devastadora. En acto de venganza calculada y mensaje inequívoco hacia los Aesir sobre las consecuencias de la traición, los dioses de Vanaheim decapitaron a Mimir el Sabio, separando su cabeza del cuerpo mortal mediante un golpe limpio que simbolizaba el corte definitivo de la paciencia Vanir. Sin embargo, en lugar de destruir completamente al sabio o devolver su cadáver como insulto, enviaron la cabeza cercenada de regreso a Asgard como advertencia final y demostración de su poder sobre la vida y la muerte. Odín recibió la cabeza de su consejero más valioso con dolor profundo, pero también con determinación inquebrantable de preservar el tratado de paz a cualquier costo, pues comprendía que la alternativa era la aniquilación mutua y el triunfo definitivo del caos primordial. Mediante el uso de la magia Seidr recién aprendida de Freyja, Odín preservó la cabeza de Mimir mediante ungüentos místicos y hechizos antiguos que evitaban la descomposición y mantenían la conciencia del sabio atrapada en su cráneo cercenado. La cabeza embalsamada se convirtió en oráculo eterno que el Padre de todos consultaba en momentos de crisis cósmica, recibiendo consejos que abarcaban el conocimiento completo de los 9 mundos y la percepción del destino inevitable. Mimir, transformado en reliquia viviente mediante la síntesis de magia Aesir y Vanir,
simbolizaba perfectamente la unificación de ambos panteones. Un ser nacido de la guerra, preservado por la magia y dedicado eternamente al servicio de la sabiduría que trasciende las divisiones tribales. Las consecuencias trascendentales de la unificación transformaron completamente el sistema religioso y cosmológico nórdico en formas que perdurarían hasta el Ragnarok mismo. La fusión de los panteones creó un sistema divino completo y equilibrado que balanceaba perfectamente la guerra con la prosperidad, la conquista militar con la fertilidad agrícola, el orden político con la magia natural, la fuerza bruta con la sabiduría mística. Los dioses Vanir se volvieron absolutamente centrales en el culto religioso de los pueblos nórdicos, recibiendo sacrificios y adoración equiparables a las ofrendas dedicadas a Thor y Odín, pues los mortales reconocían que la prosperidad de sus cosechas y la fertilidad de sus rebaños dependían tanto de los dones Vanir como la protección contra gigantes dependía del martillo de Thor. La paz alcanzada permitió a los dioses concentrar sus energías en la preparación para el Ragnarok, el crepúsculo inevitable que consumiría el cosmos en llamas y renacería el mundo desde las cenizas del conflicto final. Los eruditos modernos interpretan este mito como reflejo poético de procesos históricos reales ocurridos durante la Edad del Bronce en Escandinavia, cuando pueblos invasores indoeuropeos, portadores de cultura guerrera y estructura patriarcal, se fusionaron con poblaciones agrícolas nativas que veneraban divinidades de fertilidad y practicaban cultos centrados en ciclos naturales. La guerra entre Aesir y Vanir representaría el conflicto cultural inevitable entre conquistadores y conquistados, mientras que la unificación final simbolizaría el sincretismo religioso que produjo la mitología nórdica tal como la conocemos preservada en las Edas. El mito demuestra que incluso dioses inmortales pueden evolucionar, aprender de enemigos, reconocer errores y encontrar soluciones pacíficas que benefician la totalidad del cosmos por encima del orgullo individual o tribal, estableciendo así el orden divino definitivo que gobernaría los 9 mundos hasta el final de los tiempos.